Bueno, hay mucha gente que está trabajando acá en Salta. El comercio no hizo paro y la gente está trabajando. Así que eso como para, de alguna manera, intentar describir a modo de pincelada lo que está ocurriendo ahora, 11 de la mañana acá en Salta. Socorro Villamayor es diputada provincial, además es la presidenta de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados. Vamos a hablar con ella un minuto. Socorro, buen día. Jorge Calvo te saluda. Hola Jorge, un gusto. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Cómo se ve, cómo se reflexiona en un día como hoy, siendo política, diputada, sobre este paro que estamos viviendo en la Argentina? Mira, a mí me duele mucho la Argentina con este vicio de cortar calles a costa de lo que sea. Me refiero aún perjudicando derechos de terceros. Sí. Yo, Jorge, vos sabés que soy autora de la ley de convivencia social acá en Salta junto a la actual ministra de Economía, que otrora era par mío en la Cámara de Diputados y éramos ambas diputadas. No, de educación, de educación. ¿Y qué dije yo, perdón? De economía dijiste. Bueno, debe necesitar mucho la economía, hice una. Ese fue el inconsciente, ministra de Educación. Gracias Jorge. Bueno, pensando en lo que afecta a la economía, precisamente los paros, debe ser un déjà vu. Una pequeña equivocación, pero sin importancia, obviamente. En aquel momento, ¿por qué pensamos en aquella ley? Porque todos tenemos derecho por constitución, por tratados internacionales, a peticionar, a pedir a nuestras autoridades. Pero lo cierto es que nosotros teníamos, y yo te escuchaba hace minutos atrás, una mala costumbre en Argentina donde muchas veces los paros eran funcionales al gobierno. De hecho, bien describías vos que en los 4 años de Alberto Fernández no hubieron paros. Sin embargo, ahora vemos cómo ya tenemos numerosos paros en apenas 6 meses de gobierno. Entiendo, y lo decía el otro día en un colega tuyo que me hacía un reportaje, yo le decía, paren de parar. Hay millones de maneras de peticionar a las autoridades y hay millones de maneras de expresarse ante una situación como la que tenemos, que es la sanción de la ley de bases, que según dice el presidente será la herramienta que necesita para poder revertir el estado penoso que tiene hoy la Argentina, consecuencia de los años del gobierno K. Bueno, pero además se está sometiendo la ley bases a la consideración de los diputados y los senadores para darle la legitimidad. Quienes representan también los intereses de muchos de los que hoy paran. Y yo te digo, vos decías recién, los comercios están abiertos y demás, yo en este momento he detenido el auto un minutito, estoy en un costado donde se puede estacionar para atender las llamadas, estoy yendo a buscar 2 compañeros de cámara que se manejan siempre en ómnibus y que los necesito para que vean un problema de la computadora. Tienen la voluntad de trabajar y el remis le cobra carísimo, porque no tienen la línea de ómnibus, porque quieren ir a trabajar y porque se sienten útiles yendo a su lugar de trabajo. Te estoy poniendo un ejemplo minúsculo, pequeño, sí, pero que habla cómo la manifestación legítima que tienen hoy los representantes del sector laboral de la CGT afecta a otros tantos laburantes. ¿Cómo haces con un empleado de comercio hoy en este esquema argentino que está en negro? Pero claro. Le dice el empleador, vos mañana tenés que venir, vos ya sabés cómo es, vos tenés que venir. Está en negro, está explotado. Y encima le exigen que venga. ¿Cuánto de su sueldo perderá por asistir al lugar de trabajo y evitar mañana no tener un pequeño ingreso? Pero además hay una cosa, ¿no? Socorro, vos fíjate que los paros, estamos hablando específicamente para el movimiento sindical, para los agremiados a los gremios, no les dejan nada, al contrario, los terminan perjudicando. Los únicos gananciosos son la rosca que están arriba de ellos, que se siguen enriqueciendo y que en un afán de connivencia política hacen esto, porque este paro tiene un condimento netamente político, que tiene que ver... La justificación, sí, perdón. Yo lo dije hace un rato. Acá hay una actividad destituyente. Queremos terminar con el sistema democrático. Hay un terror de que le vaya bien a Milei en esta cosa que es gobernar el país. Entonces los señores saben que si eso se da, bueno, lamentablemente volarán ellos
Tienen 30 años, el que menos tiempo tiene al frente de los sindicatos es 30 años. ¿Qué democracia puede haber en un sindicato entonces? Mira, Jorge, nosotros tenemos una constitución y normas que de ella derivan, que son brillantes en cuanto al respeto de los derechos. Claro. Y tenemos un país rico y tenemos una gente excelente. Lo que pasa que hay sectores con malos hábitos. Yo quiero ser muy cuidadosa en esto porque a veces no se interpreta. Tenemos normativas que permiten a la gente marchar, que permite a la gente peticionar, que permite al ciudadano argentino expresarse. Pero existen millones de mecanismos previos a paralizar un país. Hoy no tenemos subtes en Buenos Aires, no tenemos trenes, acá tenemos líneas de ómnibus cortados, tenemos comercio que habrá mucha gente que puede haber logrado que su empleado llegue, pero no va a ser la venta habitual. Y estamos en un momento crucial en la Argentina donde ha llegado una persona disruptiva que ha dicho, necesito determinadas herramientas porque quiero cambiar con los vicios del kirchnerismo. En definitiva es eso. Hay 6,5 millones de personas que hoy están siendo cercenadas en su derecho, que querían trabajar, que no pueden trabajar. Es lo que está diciendo Socorro. Por supuesto. Por eso te decía recién, cuando nosotros hicimos esta famosa ley de convivencia social, porque no es una ley antipiquete, y te digo más, si hablamos de piquetes, nosotros en aquel momento teníamos en el norte de la provincia, por otras razones, no por una ley de un nuevo presidente y por una cuestión justificada supuestamente en lo laboral, sino que en el norte teníamos 18 piquetes en menos de 2 meses. Hablando de eso, Socorro, ya que vos traes a colación el tema de la ley esta, cuya autoría te pertenece a vos y a la actual ministra de Educación. Muy bien dicho, de Educación. Acá yo personalmente como periodista apoyé mucho esa moción porque me parecía que en definitiva era importante. Pero más allá de eso hay que ver que se aplique, que el gobierno provincial que encabeza el doctor Sáenz, bueno, tenga el coraje necesario para poder aplicarla. Ayer, por ejemplo, eso se lo cuento a la gente, hubo un corte de ruta de un puñado de tipos, la policía rodeándolos a los señores para proteger el derecho a la protesta sobre la ruta nacional 34. Estaban parados ahí los tipos, no dejaban pasar a nadie. Una señora llorando ahí al costado que se le murió el hijo, tenía que ir a buscar el cuerpo, no la dejaron pasar. Esto fue en Orán. La policía miraba impávida y la persona de rodillas pidiéndole a un lisiado que estaba allí que la deje pasar. El tipo como dueño y señor, amo, dijo no va a pasar. Y se terminó ahí y la policía mirando ese espectáculo lacerante en un país que es democrático, donde tiene que haber ley. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué sirve el gobierno que encabeza Sáenz? ¿Para qué hicieron la ley? ¿Por qué tenemos constitución? ¿Y por qué arriba de la constitución todavía tenemos leyes que respaldan eso y no se cumplen? Entonces el gobierno tiene que tener esa autoridad. Me parece que eso es lo que le falta al gobierno de Sáenz. Mira, el Ministerio de Justicia, de Seguridad y Justicia, juntamente con la policía, trabajan, y de hecho recuerdo, porque cuando se vetó parcialmente aquella parte que era contradictoria, si se quiere, para el pensamiento de algunos en cuanto a que previo a la manifestación debían que informar o comunicar a la administración pública que se iba a realizar la marcha, como que rompía quizás aquel derecho a una manifestación espontánea. Sí. Esa fue la parte, te diría, central de aquel famoso parcial veto o veto parcial que tuvo la ley. No cambien nada y permitió tener la herramienta, porque aunque vos no creas, esto requiere conciencia social y conocimiento también de la norma y se necesita también corregir lo que yo te decía recién, los malos hábitos. Seguro. Hoy claro. El Ministerio de Seguridad y Justicia trabaja coordinadamente, como debe ser, con la policía, que es auxiliar de justicia. Pero ¿por qué no resuelve estos problemas? Ahí te estoy poniendo un caso de ayer. Pero yo no quiero invadir, porque nunca fue mi labor principal atender el tema de los piquetes, uno los conoce como legisladores, pero en el norte hay un vicio tremendo, y vos te imaginás lo que puede llegar a ser salir con una normativa
relativamente nueva, que viene a recordar los derechos, a venir a cambiar de la noche a la mañana esos malos hábitos. ¿Cómo logras vos ante ese universo enorme de piquetes que se hacen en el norte, decir, ahora tenemos todo esto ordenadito en una ley? Pero es muy sencillo cómo se tiene que hacer. Si el gobernador no descubrió, si el gobernador no descubrió que hay una constitución, lo lamento mucho por él. Pero es simplemente aplicarla. Fíjense lo que ha hecho Bullrich en Buenos Aires, donde estamos hablando no de un puñado de inservibles como los que cortaban la ruta. ¿Vos viste lo que es la movilización que hay en Buenos Aires? Bueno, son millones de personas y sin embargo se cumple la ley, la normativa. Millones de personas, millones de pesos, millones de lugares que se desatienden, Jorge. Hay lugares que se desatienden con la seguridad de la policía o con el trabajo propio porque tienen que acudir a las marchas y a los piquetes. Hay que pensar eso también. No es una aplicabilidad de la noche a la mañana, me parece, en mi modesta opinión. Yo creo que Salta sí avanzó y el gobernador acompañó porque tuvo toda la voluntad cuando hizo ese veto parcial de que efectivamente haya una norma que diga basta muchachos con cortar y perjudicar la producción, la industria, el desarrollo. Yo lo sé porque lo he conversado con el gobernador, vos sabés que rara vez hablo en nombre de él, pero sé que acompañaba la necesidad de tener una ley que diga basta. Ahora, a mí me dicen algunos, pero que vayan con palos, que lo saquen. No, porque justamente estamos buscando evitar la violencia que provocan los piquetes, no podés reprimir con idéntica violencia. Hay un punto muy delicado y hay malos hábitos, Jorge. Sí, seguro. Eso yo es entiendo así. que esto, honestamente, que esto es una aplicación paulatina también de concientización. Ahora, una pregunta que, saliendo ya de eso, hablábamos hace un momento, vos decías de la herramienta que tiene que tener el gobierno. Acá hay 3 diputados de Salta que han sido repudiados, parece que los quieren echar ahora del peronismo. Estamos hablando, obviamente, de Outes, Pamela Caletti y también Yolanda Vega, ¿no? Que han sido repudiados por trabajadores de la CGT, por la Secretaria General de Empleados Jerárquicos del Correo Argentino, de Radio Nacional y demás, que dicen, bueno, hay que echarlos encima del partido, porque dice, ellos fueron electos por el justicialismo y fueron y votaron por la ley de bases, que es totalmente contraria a lo que nosotros sostenemos y demás. ¿Es justo eso? Mira, yo estuve reunida con los 3. Ajá. Ambos supieron explicar sus pareceres, las motivaciones que tuvieron y también su pensamiento individual. Yo me reservo el individual, en todo caso que lo diga cada uno, ¿sí? Claro. Entiendo que han sido muy conscientes en respetar al pueblo argentino que ha decidido que Milei esté sentado allí para administrar los destinos de este país. Y han entendido que con las modificaciones que se han hecho en la reducción del número de empresas a privatizar, en la reducción de artículos que se fueron eliminados, en la lucha que ellos están haciendo por algo que otros diputados desconocen, como es terminar con el privilegio de aquellas compañías tabacaleras como Sarandí, y así muchísimos otros puntos, también en la cuestión laboral, que hoy es motivo de este paro o justificación de este paro. Sí. Después del análisis que ellos hicieron, exhaustivo y minucioso en las distintas comisiones y con distintos bloques, en distintas conversaciones, entendieron la necesidad de esa ley inicial tan modificada, tan reducida y también aceitada por muchos, otorgársela al presidente, y ellos lo dicen. Ajá. Y hay puntualmente un diputado o diputada, no importa de ellos, que dicen, me costó muchísimo, pero entendí que si lo pide hay que darle. O sea, no es tarea fácil, Jorge, yo no lo estoy ni justificando, pero yo entiendo honestamente, a mí, te repito, ayer cuando me hicieron ese reportaje, yo dije, paren de parar. ¿Cómo se te ocurre que en un momento donde ha venido una persona tan distinto a lo que veníamos viviendo, que era muy negativo, y aprieta de esa manera extrema el bolsillo, y los argentinos le siguen creyendo, Jorge? A esa persona, vos le vas a quitar la herramienta que te está pidiendo. Yo te digo honestamente, hay que darle al argentino una oportunidad, independientemente de que sea Milei, lo hayamos votado o no. O cualquier otro, no estamos hablando específicamente de Milei, pero en mi opinión personal, yo considero que lo que han hecho estos 3 legisladores que hoy pertenecen a Innovación Federal, así se llama sí. el bloque, yo considero que lejos de
repudiarlos, sancionarlos, hay que aplaudirlos, porque tienen el coraje de haber hecho lo que muy pocos pueden hacer. Entonces los señores se comportaron con decencia, no es que traicionaron. Ellos no, para empezar, no pertenecen a un partido político, ellos van y se sientan en una banca representando al pueblo de Salta. Y distintos intereses. Eso es lo importante. Yo te decía hace un rato, vos sabrás que hay gente que también representa a los que hoy dicen que defienden los derechos laborales. Habrá muchos a nivel nacional que también representan distintos sectores. Bueno, mira, yo honestamente pensaba, ¿no? Cuando hablaba con ellos, decía, realmente qué tarea difícil, pero también qué importante pensar muchas veces en lo que es mira, te lo voy a decir así, lo que es lo menos peor para la situación en que vivimos. Yo creo que ese debe haber sido el análisis que han hecho. Otorgar esa herramienta es lo menos peor en la situación que hoy tenemos. ¿Me explico? No será lo mejor, no, está clarísimo, pero será lo menos peor. Pero yo te voy a decir algo, cómo es la gente, el común de la gente que le interesa, y gracias a Dios, porque eso también provocó este presidente. Vos fíjate que hay mucha más gente atenta a las cuestiones de la política y que se detienen a ver la cadena nacional cuando va a salir este loco, como le dicen. Mira, yo te voy a decir, la gente se detiene mucho más y está mucho más atenta a la política que antes, pero hay un hecho que no lo están queriendo ver los salteños, porque no sé quién salió a decir que se los podría expulsar del partido, además, honestamente, no lo escucho por todos lados y jamás me enteré que desde el PJ se quisiera hacer eso, nunca, pero ni llegó ni siquiera una presentación, no hay nada, pero bueno, ya está en el comentillo social, te diría. Ahora, ¿quién mira la tibieza de aquel representante que también llegó por el PJ, como es el caso de Emiliano Estrada, que lejos de dar una opinión sincera y de poner la cara, se abstuvo de votar en uno de los temas más importantes para Salta, eso es lo más como cómodo. Es la producción tabacalera. Eso es lo más cómodo, ¿no? Pero esa es la cobardía, eso se llama tibieza. ¿Cómo una persona, Jorge, va a tener que determinar respecto a la producción salteña de las más importantes, como es el tabaco, y va a decir me abstengo y luego se pasa tiktokeando? Pero lógico, es absolutamente imperdonable eso. No tiene ningún tipo de defensa a favor, nada. Es lamentable, bochornoso, es decir, no sé cómo más adjetivar y calificar esa acción. No, eso es de un solo término, es de una cobardía extrema, es de una tibieza desagradable. Bueno, pero frente a eso, hay una cuestión que yo personalmente como salteño valoro muchísimo, que se haya votado con media sanción la incorporación del capítulo tabaco en la ley bases. Eso significa, como dije por Twitter y también acá en mis editoriales, un gran triunfo para las 7 provincias tabacaleras, para el propio Estado Nacional, para la propia justicia que pone en un pie de igualdad a todos. Y vos sabés, hoy el país está necesitando de fondos, ¿sí? Y vos no sabés la producción tabacalera, la inmensa cantidad de fondos que luego son coparticipables, ¿sí? Y que corresponden al Fondo Especial del Tabaco, y lo que significa no solo en las 7 provincias tabacaleras, porque eso se reparte en las 24 provincias. Claro, claro. Lo que pasa es que quien no está en el métier no conoce, pero sabes que hay además, no recuerdo el número, mirá, lamentablemente, pues son tantos los datos que uno tiene, de familias que trabajan en Salta del tabaco. Es tremendo, claro. Es tremendo. Pero bueno, yo te quiero decir que la Cámara de Diputados, 2 semanas antes o 10 días antes de que se incorporara sorpresivamente, maniobra que me pareció formidable de aquellos que consensuaron el ingreso de esta ley, de este artículo referido al tabaco, la Cámara de Diputados, con la firma del diputado Parra, de la diputada Villamayor, del diputado Amat, del senador Soto, del senador Cornejo y de varios otros más que nos acompañaron, habíamos solicitado a los legisladores nacionales que gestionen la inclusión de ese capítulo. Viste que acá reniegan, dice, ¿qué gritan? ¿Qué les piden? Hay que hacer peticiones, son manifestaciones públicas. Del mismo modo, perdón. Y le pedimos, ¿sabes qué? Perdón, Jorge, ya te dejo hablar, discúlpame. Y le pedimos que habiliten la incorporación del capítulo, pero ¿sabes qué hacíamos hincapié? Que habiliten el debate, porque queríamos ver quiénes defendían nuestros derechos. Y eso nos dio y puso en evidencia, primero, hay otro, ¿no? Bastante lo viste y como vos verás está haciendo en varios lugares, como es el diputado Zapata, ¿no? Bueno, por eso digo, del mismo modo,
en el Le vista desfavorable a los intereses salteños, ¿no? Bueno, por eso digo, del mismo modo en el que decimos, los 3 diputados de Innovación Federal entendieron el problema de Salta, representaron adecuadamente los intereses de la provincia y del pueblo de Salta. También hay que condenar lo otro, porque los otros no tenían ninguna razón para votar si no es el corporativismo político. Estamos hablando de Zapata, estamos hablando de Moreno y estamos hablando de Orozco. Sí. Los amigos de Ritondo. Bueno. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir, no existe en nadie que conoce esto que no te diga que Sarandí, que es aquel que no quiere pagar el impuesto del tabaco, que es la empresa de Otero, no hay nadie que no te diga que financia campañas políticas. Entonces, cuando Milei habla de la casta incluye también estos financistas que están evadiendo impuestos, como es el caso de Sarandí. Entonces, ¿quién mejor que Milei tiene que decir basta, como él mismo lo denunciaba al inicio de su gestión? Bueno, como el señor del tabaco? Eso es absolutamente reprochable y condenable en el gobierno de Milei. Si él está escondiendo eso, protegiendo eso, está pésimo. Vos sabés que el tiempo, yo te digo, el tiempo nos dirá, porque nadie conoce aún, salvo algún adivino, quién es Milei y cómo nos va a llevar adelante. No sabemos todavía. No sabemos todavía, exactamente. Pero lo cierto que es de responsabilidad no obstruir lo que hoy la mayoría de los argentinos ha decidido que está administrando nuestro destino. No podés obstruir. De plenísimo acuerdo. Bueno, se me va el tiempo. Una sola consideración. Ley, sí. Lucio, que ustedes votaron la aprobación de la adhesión a la ley Lucio. Sí. ¿Cómo es el tema? ¿Ya va a funcionar ahora acá en Salta? El proyecto ahora, de ley... con la aprobación de diputados ya pasa para su promulgación en estos pocos días. Simplemente, cuando pasó aquel hecho luctuoso y tristísimo del chico Lucio, no quiero entrar en el morbo porque toda la sociedad conoce, que fue víctima de su madre y su novia, se puso en evidencia lo que es la falta de coordinación de distintos operadores dentro del sistema de un gobierno y de una sociedad, ¿sí? No es solo una cuestión pública, sino también dentro de lo privado. Este chico lo habían atendido en hospitales, las instituciones educativas conocían, veían los daños en su salud, veían sus... Sin embargo, no hubo articulación para evitar el triste final de este chiquito que murió de esa forma tan aberrante. Exacto. Eso puso en evidencia la falta de coordinación. Entonces, la aprobación por las distintas provincias que se quieran ir adhiriendo y por esta provincia que gracias a Dios lo hicimos al mes de que había salido la ley nacional, nos permite ya tener una herramienta que obligue en la elaboración de los presupuestos a que se avance en poner fondos para lograr esa coordinación. Porque, y esto trato de ser lo más breve, cuando vos pensás en un sistema de salud que conoce una situación de violencia ante alguien que fue atendido, tienen, y vos sabés que nosotros los tenemos en los hospitales públicos, un centro de la policía, un personal policial en el cual se realiza efectivamente la denuncia. Se lo hace también para las víctimas de violencia, de mujeres. No tenemos al aspecto de las instituciones educativas una coordinación. Por ejemplo, te pongo un caso pequeño que simboliza mucho, cuando alguien va a retirar a un niño y dice yo soy el padre, y quizás esa persona ya no lo es, porque en el RENAPER, si bien es el padre biológico, ya por una decisión judicial ya no es quien tiene la tutela, sin embargo se lo lleva, el chiquito puede ser víctima. Hay desconocimiento muchas veces por las autoridades de las instituciones de datos que están en bases de otros organismos, ¿sí? Sí. Entonces, es necesario coordinar ciertos datos, por ejemplo, la cuestión filial del chiquito, de filiación, por ejemplo, que una institución educativa, si ve una situación de sospecha, pueda eventualmente conocer si en defensorías, es decir, en el Ministerio Público, ya existen algunos expedientes respecto a esta persona, sin conocer, lógicamente, las cuestiones de fondo, porque hay derechos y privacidad que se resguarda, pero existe la posibilidad de conectar y evitar estas situaciones. Bueno, perfecto. A eso propende la ley, eso es lo que se pretende. Como todo en este mundo requiere bien la adhesión de Salta, me parece fantástico. Bueno, Socorro, muchísimas gracias por tu tiempo, has sido muy amable con nosotros. No, al contrario, chao Jorge, que tengan buen día. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.